Conquista de América. La conquista española de América fue conquistada por un proceso militar, político, social, demográfico, económico de inmensas proporciones. Primero se conquistaron las islas del Caribe y luego el continente, dando paso a la colonización, llegando a fundar ciudades. El coloniaje se mantuvo a lo largo de los siguientes siglos. América y el sistema mundial. Al descubrir América y sus riquezas, España y Portugal dejaron de ser feudales y pasaron al mercantilismo. Lo mismo ocurrió para el resto de Europa occidental. El oro y la plata aceleraron el comercio nacional e internacional, y con ello se fortaleció la naciente burguesía, nombre que viene de Burgos, es decir, ciudad que identificaba a los comerciantes y productores de mercancías. Los reyes de España y Portugal hicieron alianzas con estos grupos, lo que además dio a los descubrimientos y conquistas el carácter de empresa mercantil. Los imperios coloniales en América. España fue el primer país que dio la vuelta al mundo y dominar las rutas transatlánticas y transpacíficas. Las rutas comerciales le sirvieron para dominar a los pueblos en América. Se enviaron colonizadores y autoridades administrativas, con lo que se estableció el mayor imperio territorial y económico del mundo en aquella época. Entre 1580 y 1640, España conservó su imperio 2 siglos. América española y su papel en el mundo. La conquista y colonización de América se incrementó por las riquezas que tenía, como el oro, la plata, el azúcar, el ron, dando comienzo a la comercialización por todos los continentes. Los principales financieros fueron ingleses y holandeses. Todo este importante comercio, como el oro descubierto especialmente en Bolivia, Nueva España, actual México, dio lugar a la revolución de los precios, y con esto un fenómeno económico llamado inflación. La revolución industrial. El Renacimiento es la edad moderna que surge de un movimiento cultural en Florencia, Italia, donde el hombre empieza a tener concepción en busca de la verdad y curiosidad de todo, y sobre todo deposita su fe en la razón, uniéndose a la ciencia, creando el antropocentrismo. La revolución da comienzos en Inglaterra, con las mejoras en los campos, en las tierras de ganaderías, se estabuló y dio comienzo a la propiedad privada, dando gran valor a las tierras. En la industria textil, con las maquinarias de vapor, dieron creación a máquinas de hilar. Todo esto trajo las mejoras en la agricultura, industria, transporte y la demografía. La independencia de Estados Unidos y la revolución política de América. Independencia de Estados Unidos y revolución política en Europa. Se da en Lexington el 19 de abril de 1775 y se enconó de parte y parte los primeros tiros, y en mayo se reúne el segundo Congreso Continental para nombrar 14 generales y poner al mando a George Washington. Su posición y experiencia militar con los ingleses y a favor y en contra de los indígenas, Washington rehuyó una batalla campal y más bien empleó un sistema, guerra de guerrillas. El 4 de julio de 1776, el Congreso aprobó por unanimidad la declaración justificada la guerra y presentaba una larga lista en contra de rey Jorge III de Inglaterra, por lo que daría mayor aprobación de independencia. Sería que al proclamar que todos los hombres nacen iguales y poseen derechos inalientes como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y que los gobiernos solo pueden gobernar con el consentimiento de los gobernados, y que cualquier gobierno puede ser disuelto cuando deje de proteger los derechos del pueblo. Esto tuvo una repercusión en el filósofo inglés John. En 1632 y 1704, el racionalismo europeo
Influenció en la teoría política de los Estados Unidos y el mundo. El Congreso decretó su propia moneda e iniciar relaciones políticas con los demás países, teniendo como primer embajador a Benjamin Franklin. La revolución política de Europa. La era de la revolución es un periodo que va de 1770 a 1820, causando una serie de violencia, las personas y en contra de las personas que están en el poder, cambiando el sistema político, económico y social. En Europa la más profunda fue la Revolución Francesa. En 1820 se levantaron revoluciones liberales en España, Francia, Alemania, Portugal, el Piamonte, norte de Italia, Nápoles y el Imperio Ruso y Grecia. 1. En 1830 las monarquías absolutistas lograron vulnerar poderes. En 1830 las monarquías absolutistas lograron volver al poder 3 veces, luego de derrotar a Napoleón y tras la Revolución de 1820-1830. La crisis de Europa y el descontento obrero llevaron a una rápida e extensa oleada de revoluciones. En 1848 seguían las revoluciones conocidas como la Primavera de los Pueblos. Políticamente, aunque fracasó, fue el comienzo de una progresiva democratización y influyó poderosamente en las ideologías obreras del siglo XIX. La crisis colonial. La crisis colonial y la Ilustración. En el siglo XVIII, algunas colonias españolas de América vivieron un auge económico y demográfico, llegando a caer en crisis. Con la introducción de las reformas borbónicas, buscaron imponer nuevos imperialismos en las colonias españolas. Produjo un gran descontento criollo en algunas regiones. El rey Carlos II de España no tuvo hijos y nombraría al hijo rey de Francia, uniendo entre 2 países. Esto incrementaría a las demás potencias como Inglaterra y Holanda, dando paso al Tratado de Utrecht. Con este tratado, las potencias reconocerían a Felipe V como rey de España, renunciando a cualquier posible derecho a la corona de Francia, y entregar territorios europeos a los reinos de Austria, Saboya e Inglaterra, y conceder navío de permiso y comerciar esclavos en las Indias. La Ilustración. Creada por un grupo de pensadores franceses que lanzaron una empresa gigantesca como la enciclopedia, en ella se exponían ideas del hombre como ser tratado sin necesidad de religión y que al Estado debería de tener funciones separadas como la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Las revoluciones independentistas fueron un proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio de la colonia española. Se inicia el cambio con la proclamación de juntas soberanas. En 1809, la de Quito sería la primera revolución de independencia en Sudamérica. Independencia en Sudamérica surgieron por muchas causas, económicas, políticas, sociales, ideológicas. Y en Nueva Granada, Simón Bolívar y otras autoridades se levantaron contra las autoridades españolas.